Vamos a continuar con la regresión logística. Vamos con la segunda parte de esto. Vamos a proceder ahora a ver otro ejemplo de cómo funciona. Déjenme compartir las diapositivas, ¿verdad? Como mencionamos, la regresión logística es una maquinaria de clasificación predictiva para poder clasificar al menos exactamente dos categorías de una forma eficiente, ¿verdad? Y ya vimos el método del descenso del gradiente, cómo programarlo en forma manual. Ahora vamos a ver un ejemplo, cómo hacer el proceso de estimación de las probabilidades. Y ya con base en esas probabilidades, cómo se puede clasificar a un individuo como éxito o como fracaso, ¿de acuerdo? Este ejemplo consiste en datos de una empresa que quiere determinar la posibilidad de que sus empleados renuncien a la empresa en función del nivel de satisfacción que tienen, en función de los resultados de la última evaluación realizada y esta muestra se tomó en 20 trabajadores que se muestran en la tabla 8.2. Aquí se pueden observar que los datos corresponden a 20 trabajadores de dicha empresa y esta es la respuesta si renunciaron sí o no renunciaron no. Por lo tanto, para efectos de la codificación, al sí lo vamos a codificar como 1 y al no lo vamos a codificar como 0. Y en función de dos variables independientes, el nivel de satisfacción que tienen con la empresa y la calificación que sacaron en la última evaluación. Entonces, en función de esas dos variables respuestas, queremos calcular la probabilidad de que renuncie o no renuncie un empleado. Para ello, ahora ya vamos a utilizar la función GLM que vimos anteriormente para hacerlo de una forma más práctica. Primero lo que hago es crear un data frame. En una columna pongo renuncia, que es la variable respuestas, con la primera columna de esta base de datos, con la segunda columna de esta base de datos, con las respuestas como tal, la variable dependiente. En la siguiente pongo satisfacción con la tercera columna y en la última pongo evaluación, ¿no? Con la cuarta columna. Después esto los concateno y los pongo en un data frame. Primero renuncia, satisfacción y evaluación. Es importante mencionar que para utilizar esta librería GLM, la variable respuesta tiene que estar como un factor, ¿sí? Por lo tanto, lo tenemos que convertir as factor, lo tenemos que poner as factor como variable respuesta de tipo de factor, ¿no? Entonces, ya que hacemos eso, aquí hago una tabla donde, para la variable respuesta, donde podemos observar que con respuestas no hay 12 trabajadores y con respuestas sí hay 8 trabajadores. Aquí creo un gráfico de los datos con la librería ggplot y graficamos en el eje de las X la satisfacción y en el eje Y de las Y el nivel de evaluación. Y en color, X satisfacción, Y evaluación, y en color ponemos las renuncias en dos colores, ¿no? Y podemos ver aquí que esta es la satisfacción, la evaluación y satisfacción, las dos variables independientes, y en colores ponemos los que renunciaron en este color y los que no renunciaron en este color, ¿no? Y aquí nada más la idea es para ver si podíamos dividir con una línea recta a ambas y parece que se puede hacer bastante razonable, ¿no? No perfecto, pero sí razonable. Enseguida, lo que hacemos es ajustar un modelo un modelo binomial, una regresión binomial, un modelo logístico utilizando la función GLM y renuncia en función de evaluación más satisfacción, y los datos están contenidos en esta base de datos, y le ponemos family binomial de tal manera que para que nos pueda calcular, nos puede estimar los parámetros utilizando la maquinaria de una regresión logística, ¿no? Y de esta manera obtenemos estos parámetros. Como summary obtenemos muchas cosas. Dice, se entrenó un modelo GLM con este predictor, utilizando como familia binomial que corresponde a la logística. Y estos son los parámetros. Este es el intercepto, este es el parámetro beta 1 de evaluación y este es el parámetro beta 2 de satisfacción. Y aquí aparece también su standard errors y sus p-value para ver si son o no significativos. Posteriormente, ¿cómo utilizar estos parámetros, el beta 0, el beta 1 y el beta 2, para poder calcular las probabilidades de éxito? Para poder calcular las probabilidades de éxito, vamos a utilizar la expresión que dimos anteriormente, donde dice la probabilidad de éxito es igual a eta elevado al predictor sobre 1 más eta elevado al predictor. En este caso, el predictor es todo esto que está acá. Beta 0 menos beta 1 por el valor de la variable de evaluación menos beta 2 por el valor de la satisfacción, ¿no? Entonces, esto, eta, es igual a todo esto.
es igual a todo esto, y por lo tanto, ya que tenemos esta expresión general, ¿de dónde saqué esto? Este beta 0 lo obtuve del intercepto, es esto. Este beta 1 lo obtuve de el coeficiente de beta 1 estimado, y el beta 3 lo obtuve de acá. Entonces, aquí están los tres valores y se expresan arriba y abajo, pero aquí va con uno más. Por lo tanto, imagínense que queremos hacer la predicción para un nuevo individuo, para una nueva persona que no está en la muestra de entrenamiento, la cual sacó una calificación en el nivel de satisfacción de 0.6, satisfacción 0.6, ¿ok? Y sacó en la evaluación 0.8, evaluación 0.8. Por lo tanto, realizo esta operación, estas multiplicaciones, sumas y restas, realizo esta operación y obtengo un valor y después le elevo el Euler a ese valor y lo mismo acá, 1 más el Euler a ese mismo valor y obtengo una probabilidad, obtengo un valor entre 0 y 1. Significa que en este caso la probabilidad de que renuncie es de 0.2628. En porcentaje, la probabilidad de que este individuo renuncie a la empresa es del 26.28%. Si elegimos el threshold del 50%, significa que esta persona es muy probable que no renuncie a la empresa, ¿ok? De igual manera, vamos a calcular ahora la probabilidad de renuncia, de que renuncie una persona que tiene satisfacción 0.3, satisfacción 0.3 y en la evaluación sacó 0.9, 0.9, 0.9 y 0.3. Hacemos esta operación, después el euro le elevamos a este valor, el euro le elevamos a este valor y calculamos esa probabilidad y es 0.8906. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de que renuncie esta persona a la empresa es del 89.06%. Si utilizamos el threshold de 0.5, significa que esta persona lo vamos a clasificar como que va a renunciar a la empresa. Bueno, de igual manera, para otro individuo, pero que ahora tiene satisfacción 0.9, 0.9 y evaluación 0.3. Hacemos estas operaciones, elevamos el euro a lo que resulte de sumar estos valores y multiplicarlos, y obtenemos que la probabilidad de que renuncie es de 0.0332. Significa que la probabilidad de que renuncie es de 3.32%, ¿no? Significa que es muy poco probable de que renuncie, ¿no? Ahora vamos a hacerlo. Es importante mencionar que ese cálculo que hicimos en forma manual para calcular las probabilidades utilizando esta expresión, se puede hacer en forma directa con la librería. Simplemente utilizamos la función predict, le especifico el modelo entrenado. Este fue el modelo que entrenamos, model.logic, para que lo vean acá. Modelo.logic, este es el modelo que entrenamos, le especifico el modelo entrenado. Y después le doy un data frame con el input para cada uno de los individuos en satisfacción para el individuo 1, para el individuo 2 y para el individuo 3, en evaluación para el individuo 1, 2 y 3, y type response le tengo que exponer, y automáticamente me da las probabilidades. Esta es la probabilidad para el individuo 1, que tiene satisfacción 0.6 y evaluación 0.8. Esta es la probabilidad para el individuo 2, que tiene satisfacción 0.3 y evaluación 0.9. Y esta es la predicción, la probabilidad para el individuo que tiene satisfacción 0.9 y evaluación 0.3. Como se pueden dar cuenta, el individuo 1, su probabilidad de renunciar es del 26.286%, mientras que para el individuo 2, su probabilidad de renunciar es del 89.06% y para el individuo 3 es de 3.32%. Por lo tanto, con el threshold de 0.5, significa que es muy probable que el individuo 1 y 3 no renuncien, mientras que el individuo 2 renuncie a la empresa. Ok, espero que ya esté un poco más claro. Déjenme abrir el código para que también muestre que también esto lo tenemos en un código acá que se llama renuncia. Lo que les decía, este es el código renuncia. Primero creamos el vector renuncia con las variables dependiente o respuesta, después el vector satisfacción con la primera variable independiente, después el vector evaluación con la segunda variable independiente, después los concateno. Déjenme mostrarlo cómo queda el vector concatenado. Queda con renuncia en la primera columna, renuncia en la primera columna, satisfacción en la segunda y evaluación en la tercera. Son 20 observaciones, como pueden ver, y además, ya que tenemos eso, es importante convertir a la variable respuesta como factor. Le ponemos as factor. Aquí es importante que le pueden poner str y van a ver que la variable respuesta está como numérica. Bueno,
Ya debe estar como factor porque no es numérica, pero por si acaso, como carácter está, ¿no? Entonces acá lo ponemos como as factor y ponemos otra vez structure. Y podemos ver que ya está como as factor. Esto es importante que esté como factor y tiene dos niveles, sí o no, la variable respuesta. Aquí creamos la tabla para ver cuántas respuestas sí tenemos. Tenemos 8 en la variable respuesta y cuántas no, tenemos 12 de las 20. Con esto hicimos la gráfica que les comentaba. Con esto hicimos el plot y con esto ajustamos el modelo GLM, renuncia, en función de evaluación más satisfacción y utilizando los datos. Y family binomial. Es importantísimo especificar la familia porque si no especifican la familia binomial, les va a ajustar una regresión lineal simple o múltiple. Y ya que se ajustó el modelo, le ponemos summary y podemos obtener el summary que vimos anteriormente, ¿no? Y aquí está el summary. El beta 0, el beta 1, el beta 2. Y ya después con predict, dándole como input el primer argumento del modelo ajustado, el data frame que contiene satisfacción y evaluación para cada uno de los 3 individuos, obtenemos las probabilidades de renuncia de cada uno de estos 3 individuos. La probabilidad de renuncia del primer individuo 26.28, del segundo 89.06 y del tercero 3.32. Y eso es todo. Bueno, creo que ya debe de haber quedado claro esto. Por lo tanto, ahora vamos a mencionar otras cosas de la regresión logística convencional. Esta regresión que les acabo de explicar hasta ahora, donde ajustamos el modelo con regresión logística, tiene algunos inconvenientes, ¿de acuerdo? Un inconveniente, al igual que en el caso de la regresión lineal múltiple, es que tiene problemitas cuando hay multicolinealidad. La multicolinealidad la vez anterior lo definíamos cuando las variables independientes están altamente correlacionadas. Entonces, cuando las variables independientes están altamente correlacionadas, al igual que la regresión lineal múltiple, las estimaciones de los parámetros de este modelo de regresión logística no son muy precisas, ¿de acuerdo? Significa que las estimaciones convencionales de regresión logística son insesgadas, no son sesgadas, ¿de acuerdo? Y sus varianzas son muy grandes, por lo tanto las estimaciones son bastante inestables. ¿Por qué? Por el sesgo, que se alejan mucho de los valores verdaderos, y por la gran varianza los hace que sean muy inestables, ¿no? Otro problema es que esta regresión logística convencional asume que el número de variables independientes tiene que ser menor que el número de observaciones. Entonces, para utilizar la función GLM que utilizamos anteriormente en este ejemplo, para utilizar esta función GLM, esa librería para hacer regresión logística, funciona muy bien cuando el número de variables independientes es más pequeña que el número de observaciones y cuando las variables independientes no están correlacionadas, o sea, las variables independientes no tienen problemas de multicolinealidad, vaya la redundancia. En esos casos se recomienda utilizar la regresión logística, y a esto le voy a llamar regresión logística convencional. Sin embargo, en el mundo que nos movemos, muchas veces queremos crear máquinas predictivas que funcionen en el contexto donde tengamos variables independientes multicolineales y también donde el número de variables independientes sea mucho más grande que el número de observaciones. Por ello es que, de igual manera, la regresión logística, también hay una versión de la regresión logística penalizada, ¿no? En la cual se modifica la función de pérdida, se le agrega un término de complejidad en la cual se hace una penalización para los coeficientes beta para poder hacerla más robusta para el contexto de multicolinealidad y el contexto donde el número de variables independientes supera al número de observaciones, ¿no? Para ello, vamos a utilizar los mismos métodos de regularización o penalización que utilizamos en regresión logística, y estos métodos, al igual que como ya lo mencionamos en regresión múltiple, ajustan un modelo que contiene todos los predictores P, pero en la función de pérdida hay una restricción, hay una penalización, ¿no? De tal manera que los coeficientes normalmente los reduce en su tamaño
para poderlo hacer más robusto al contexto de multicolinealidad y de cuando tenemos más variables independientes que observaciones. Por lo tanto, la regularización no es exclusivamente de la regresión lineal múltiple. La regularización se utiliza en muchos algoritmos de Machine Learning y también se utiliza aquí en el contexto de regresión logística, ya que la regularización o penalización es nuestra primer arma para combatir el sobreajuste o overfitting y ayuda a encontrar una solución razonable en el contexto en el que el número de variables independientes supera el número de observaciones. Es importante mencionar que, como lo mencionamos cuando vimos regresión lineal múltiple, que no es inmediatamente obvio por qué tal restricción debería mejorar el ajuste, pero lo que debe quedar claro es que resulta en la reducción en el tamaño de los coeficientes beta ayuda significativamente a aumentar un poco el sesgo y reducir significativamente la varianza, con lo cual tenemos predicciones mucho más precisas, ¿de acuerdo? Entonces, los mismos métodos de regularización que vimos para la regresión lineal múltiple también se aplican para la regresión logística y funcionan bastante bien, por lo cual se crean métodos mucho más robustos y que pueden funcionar en prácticamente todos los contextos, aun cuando las variables independientes estén multicolineales y el número de variables independientes sea mayor que el número de observaciones. Por lo tanto, en el contexto de la regresión logística, la función a minimizar ahora es el negativo de la log verosimilitud más la penalización, la misma penalización que utilizamos en regresión múltiple, que si penalizamos lambda por la suma de las beta j al cuadrado, le llamamos penalización de tipo Rich, o también se le conoce como regularización o penalización L2. ¿De acuerdo? Es exactamente la misma penalización, lo que cambia nada más es que en lugar de estar utilizando la sumatoria de cuadrados del error que utilizamos en regresión múltiple, ahora utilizamos el negativo de la log verosimilitud del producto de distribuciones Bernoulli. ¿No? Por lo tanto, esta es la función de costo, la función de pérdida que necesitamos minimizar para poder estimar los parámetros beta ya penalizados en regresión logística, ¿no? Lambda, de igual manera, es un hiperparámetro que tiene que ser dado por el usuario o estimado de alguna manera, ¿no? Y lo que hace la penalización Rich es que los valores grandes de beta los encoge hacia cero, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace, y de esa manera disminuye la varianza y crea un poco de sesgo, mete un poco de sesgo en la estimación de los betas, pero esto lo hace más robusto para poder garantizar mejores predicciones y el algoritmo tiene mayor generalización, ¿no? Por lo tanto, como vimos anteriormente, el gradiente del negativo de la log verosimilitud era igual a esta parte que está acá. Por lo tanto, ahora el gradiente, como tiene una penalización de tipo Rich, el gradiente es igual a esto que ya teníamos, más esto. Por lo tanto, el algoritmo del descenso del gradiente para estimar las betas se modifica ligeramente. Ahora la beta siguiente es igual a la beta previa más el earning rate por el gradiente, pero el gradiente ha aumentado tomando en cuenta también la penalización. Esta es la penalización con Richter. Ese le llamamos descenso del gradiente, o si le sumamos, le llamamos ascenso del gradiente, que en lugar de minimizar, maximiza. Y esta es la expresión para poder estimar los coeficientes beta. Sin embargo, también es importante mencionar que la penalización no necesariamente tiene que ser la penalización de tipo Rich, que es decir, penalizar el cuadrado de las betas, ¿no? También hay otras penalizaciones que mencionamos en regresión lineal múltiple, y una de ellas también muy famosa es la penalización de tipo Lazo, que al negativo de la log verosimilitud de la regresión logística le sumamos lambda por la sumatoria de el valor absoluto de cada uno de las betas. ¿Qué significa? Que en lugar de penalizar el cuadrado de las betas, ahora penalizamos el valor absoluto de las betas. La única diferencia con la regresión logística de Rich es que el término de regularización está en valores absolutos. Esto es la diferencia. En el otro caso era cuadrados, cada una de las betas, ahora son valores absolutos de cada una de las betas. Pero esta diferencia, por supuesto que tiene un gran impacto en la compensación que hemos discutido antes. Por eso es que el método de Lazo en muchos casos supera la desventaja de la regresión tipo logística Rich, porque no solamente castiga a los valores más altos de los coeficientes beta, sino que también hace cero, fuerza a que sean cero aquellos coeficientes betas que no son relevantes. Por lo tanto, se dice que la penalización de tipo Lazo, además
de realizar, también realiza selección de variables, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellas variables que no son relevantes los forza a que sean cero. Y por eso es que se dice que la penalización lazo es mucho más interpretable, que también lo podemos interpretar sus coeficientes como en el contexto de regresión, donde nos interesa ver cuáles factores influyen más en la variable respuesta. Por lo tanto, la penalización lazo es una máquina predictiva muy eficiente, pero también se utiliza como máquina de tipo asociativa para poder identificar cuáles variables independientes son muy importantes para explicar esa variable dependiente. ¿Por qué? Porque tiene esta característica de que muchos coeficientes irrelevantes los convierte en cero, los forza a que sean cero, y por lo tanto la penalización de tipo lazo garantiza resultados garantiza resultados más interpretables de los coeficientes beta, mientras que en la regresión Ricci sí es cierto que reduce el tamaño de los coeficientes, con los cuales se reduce la varianza y se crea un poco de sesgo, pero no los que no son muy relevantes, no los forza a que sean cero, por lo tanto no realiza la selección de variables como lo hace la penalización de tipo lazo. De igual manera, como mencionamos en regresión logística, la regularización o penalización significa agregar una parte extra a la función de pérdida o costo, ¿no? Que es una penalización de complejidad a la función objetivo, con lo cual, como mencionamos, ahora ya no solamente se tiene que minimizar el negativo de la log verosimilitud, sino que se minimiza el negativo de la log verosimilitud penalizada, ¿no? Y por lo tanto el gradiente toma en cuenta también esa parte de la penalización para que pueda hacer la estimación apropiada de los coeficientes betas que puedan ser más robustos para poder funcionar en los contextos donde las variables independientes tienen mucha multicolinealidad y también cuando el número de variables independientes supera en creces o supera al número de observaciones, ¿no? Bueno, también en el contexto de regresión múltiple, mencionábamos cómo seleccionar el hiperparámetro lambda, ¿no? En la regresión Ricci y Lazo necesitamos un método para determinar cuál de los modelos cuál modelo vamos a elegir, ¿no? Pero básicamente se reduce a que necesitamos una forma de cómo elegir el parámetro lambda. Cómo elegir ese parámetro lambda es de suma importancia, porque dependiendo del valor de ese lambda que elijamos, puede ser que nuestro modelo tenga muy buena capacidad predictiva en nuevos datos o que no la tengan. Una opción es hacer un grid de valores potenciales para ese valor de lambda, ¿no? Y hacer uso de la validación cruzada y evaluar la capacidad predictiva en un validation set de los datos originales, es decir, que en lugar de partir los datos en dos, ahora lo podemos partir en tres, en una parte que le llamamos muestra de entrenamiento, muestra de validación y muestra de testing set. Entonces, ese grid de 100 valores, por ejemplo, de lambda, en cada uno de esos 100 valores evaluamos la capacidad predictiva en el validation set y después elegimos el lambda que mejor capacidad predictiva nos arroje en el validation set, y con ese valor de lambda finalmente se reajusta el modelo nuevamente utilizando todos los datos del training y el validation para finalmente poder hacer las predicciones en el testing set. Entonces, esta es una forma de seleccionar el hiperparámetro lambda. Es decir, que dividimos a los datos en el training original, lo dividimos en training y validation, y elegimos una cuadrícula, un grid de valores potenciales de lambda y evaluamos la capacidad predictiva en el validation set de cada uno de esos valores de lambda y vamos a seleccionar el valor de lambda que mejor capacidad predictiva nos arroja en el validation set. Después juntamos esa información del training y el validation, reajustamos el modelo con ese valor de lambda y con ese modelo reajustado, con ese lambda óptimo, finalmente hacemos las predicciones del testing set, ¿no? Una cosa que vale la pena mencionar es que dependiendo, para la solución de betas que obtenemos depende del lambda que elegimos, ¿verdad? Entonces, para cada lambda diferente, tenemos soluciones beta distintas, ¿verdad? Entonces, por ello es la importancia de elegir adecuadamente el parámetro lambda, porque si el parámetro lambda lo elegimos extremadamente grande, puede ser que todos los coeficientes beta se conviertan en cero, pero si lo elegimos prácticamente igual a cero,
los parámetros beta van a ser prácticamente igual a los de la regresión logística convencional, donde no hay penalización, ¿no? Entonces, para cada lambda tenemos una solución beta, eso debe de quedar claro, ¿sí? Los lambda trazan un camino de soluciones beta, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, lambda es el parámetro de penalización o regularización y por lo tanto, lambda controla el tamaño de los coeficientes beta. Es decir, que lambda controla la magnitud de la regularización, la cantidad de regularización que estamos imponiendo. Y en el caso extremo, cuando lambda va a cero, converge a cero, significa que obtenemos la solución convencional de regresión logística convencional y también en regresión múltiple llegamos a la solución convencional y cuando lambda es muy, muy grande, que converge infinito, tanto las lambdas del Ridge Regression o lazo convergen a cero y solamente nos quedamos con un modelo de los interceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, imagínense que tengo tres betas, beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 1, beta 2 y beta 3. Pero vean cómo se va comportando beta 1 en función del valor de lambda. ¿Qué significa? Que cuando lambda va creciendo, el valor del beta 1 va decreciendo hasta que llegue a un punto en el que lambda es tan grande que el beta se convierte en cero, ¿no? Vean qué pasa con beta 2. Aquí en este caso, primeramente empieza a aumentar el valor de beta 2 en función de lambda, pero llega un punto que después empieza a decrecer hasta que se convierte en cero. Y de igual manera, a más grande el valor de lambda, más pequeño se convierte el beta. Por eso es que les digo que esa parte de la penalización lo que hace es encoger los valores de los betas, ¿sí? Los reduce, los forza en promedio hacia cero, ¿de acuerdo? Y vean el valor de beta 3, conforme va aumentando el lambda, también va disminuyendo más lentamente, pero va disminuyendo hasta que se convierten los betas igual a cero. Por lo tanto, como repetí anteriormente, cuando lambda es igual a cero, entonces Ridge o lazo simplemente dan como ajuste al modelo convencional. Cuando lambda es igual a cero, los coeficientes betas son exactamente al ajuste convencional. En este caso estamos hablando de regresión logística, ¿no? Sin embargo, cuando lambda se convierte muy, muy grande, prácticamente Ridge y lazo dan el modelo nulo, es decir, que todos los coeficientes se van a convertir en cero y por lo tanto no vamos a poder explicar la variable dependiente de forma razonable. Por lo tanto, lambda tiene que ser un valor de tamaño razonable que en muchos casos debe de ser más grande que cero, pero por supuesto menor que infinito y por eso su selección es de suma importancia, ¿no? Otros métodos de contracción o de penalización, otro se le llama Elastic Net, que es una combinación de la penalización Ridge y lazo, con dos lambdas diferentes, porque se le llama Elastic Net porque es una combinación de las dos penalizaciones que acabamos de mencionar, la Ridge y lazo, en la misma función de pérdida. Un problema importante de la regresión de Ridge es que el término de penalización nunca forzará a ninguno de los coeficientes a ser exactamente cero. Eso ya lo habíamos mencionado, que la regresión Ridge desafortunadamente nunca forzará a que los coeficientes irrelevantes sean exactamente igual a cero. Por lo tanto, el modelo final incluirá todos los predictores P, lo que crea un desafío en la interpretación del modelo. Lo que mencionábamos es que la regresión Ridge no es muy interpretable porque no forza a los coeficientes, a las variables independientes irrelevantes que sus coeficientes sea igual a cero, ¿no? El lazo tiene una gran ventaja sobre la regresión Ridge, ya que produce modelos más simples e interpretables que involucran solo un subconjunto de predictores. Por lo tanto, por eso la regresión lazo es muy utilizada también en estudios de asociación porque son más interpretables sus coeficientes beta. El lazo conduce a un comportamiento cualitativamente similar a la regresión Ridge en el sentido de que a medida que aumenta lambda, la varianza disminuye y el sesgo aumenta. Es decir, que ambas penalizaciones tienen un comportamiento similar en el sentido de que cuando aumenta lambda, aumenta la varianza y disminuye el sesgo. Perdón, la varianza disminuye y el sesgo aumenta, ¿sí? El método lazo puede generar predicciones en muchos casos más precisas que la regresión Ridge, pero no siempre, ¿no? En algunos casos la regresión Ridge es más precisa en capacidad predictiva que la regresión lazo, ¿no? La mayoría de los ejemplos de esta sección se ajustaron de igual manera en la librería GLMNet que utilizamos anteriormente para regresión múltiple y vamos a utilizarla también acá. Aquí, ¿por qué? Porque esta librería
son máquinas predictivas penalizadas, básicamente, y no solamente para respuestas continuas que se ajustan especificando la familia gaussiana, sino también para respuestas binarias, especificando la familia binomial, y para respuestas categóricas con más de 2 categorías, como la multinomial, y para respuestas de conteo, como es la Poisson. Es importante mencionar que lo de la familia no es exclusivo de esta librería, también en la función GLM de R, que trae por default, también se tiene que especificar la familia binomial para que pueda hacer uso de la maquinaria de regresión logística, ¿no? Entonces, en este caso que estamos trabajando en regresión logística, la familia que vamos a especificar es la binomial para poder entrenar máquinas predictivas binarias. Y ya bien mencionamos anteriormente, cuando vimos regresión múltiple, que la familia gaussiana permite variables de respuesta univariadas y también multivariadas, pero es la única familia que permite ajustar modelos multivariados y univariados simultáneamente, mientras que las otras familias, como la binomial, la multinomial y la Poisson, solamente permiten ajustar familias variables de respuesta de tipo univariada, ¿no? Por lo tanto, esta librería GLMNet, la función que minimiza, la función de pérdida que minimiza es esta, el negativo de la log verosimilitud más las 2 penalizaciones simultáneamente, que a esta penalización se le llama Elastic Net Penalization. Pero es importante entenderla, vean, que cuando alfa vale 0, este término se convierte en 0 y por lo tanto simplemente se está aplicando la penalización de tipo Rich. Entonces, cuando alfa igual a 0, se va a implementar la regresión de tipo Rich y puede ser para respuestas binarias si el negativo de la log verosimilitud corresponde a la regresión logística, pero puede ser para respuestas continuas si el negativo de la log verosimilitud corresponde a una variable gaussiana, o sea, que es la sumatoria de cuadrados del error. Pero si alfa igual a 1, vean qué pasa, si alfa igual a 1, este término se vuelve 0 y por lo tanto la penalización corresponde únicamente a la regresión de tipo lazo. Entonces, cuando especificamos en esta librería alfa igual a 1, se implementa la regresión de tipo lazo, mientras que cuando elegimos un valor de alfa entre 0 y 1, se implementan simultáneamente ambas penalizaciones y por lo tanto se está utilizando la regresión de tipo llamada Elastic Net. El parámetro lambda determina la complejidad general del modelo en forma, el algoritmo de GLMN genera 100 valores de lambda y de esos 100 valores de lambda se elige el valor óptimo y después se reajusta el modelo con ese valor óptimo y con eso se hacen las predicciones. El parámetro de Elastic Net Alpha proporciona una mezcla entre la Ridge Regression y lazo, como mencionamos anteriormente, ¿no? Solamente cuando alfa igual a 0 es puramente Ridge, mientras que cuando alfa igual a 1 es puramente lazo, ¿no? Pero cuando alfa es entre 0 y 1 es un Elastic Net, que es una combinación de ambas, por eso se le llama regresión Elastic Net. Aunque se puede seleccionar alfa mediante validación cruzada, normalmente se prueban pocos valores de alfa, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con los ejemplos. Vamos a comenzar con el primer ejemplo de cómo implementar la regresión logística penalizada de tipo Rich en esta librería GLMNet. Vamos a utilizar los datos de DataToy AYT, ¿de acuerdo? Los datos de DataToy AYT. Y este ejemplo lo tengo codificado como ejemplo 3.5 main FX line. En este ejemplo se consideraron los datos correspondientes a 40 líneas plantadas en 4 ambientes. Es un ejemplo del área de selección genómica. Para fines ilustrativos utilizaremos la variable respuesta binaria altura. La variable respuesta va a ser la respuesta height, que es una respuesta binaria, 0 y 1, 1 es el éxito, 0 el fracaso. Pero primeramente vamos a tomar en cuenta en este caso únicamente la matriz diseño de líneas y además pues, multiplicada por la raíz cuadrada de la matriz genómica. Entonces, la matriz de diseño de líneas es ZL, se multiplica por la raíz cuadrada de la matriz genómica. La matriz genómica lo podemos entender como la matriz genómica es como una matriz de parentesco entre las líneas, de qué tan similares, de qué tan parecidas son las líneas, ¿no? Entonces, la matriz diseño, a continuación voy a mostrar cómo se calcula para las líneas y después se multiplica por la raíz cuadrada de la matriz genómica para tomar en cuenta ese parentesco entre las líneas y ya después vamos a
vamos a insertarlo, esa matriz X como el input. En matemáticas, la raíz cuadrada de una matriz extiende la noción de raíz cuadrada de números a matrices. Se dice que una matriz B es una raíz cuadrada de A si el producto de la matriz B por B es igual a eso creo que ya lo saben, ¿no? Bueno, el desempeño productivo de la regresión logística, la regresión logística Rich y la regresión logística Lazo para este conjunto de datos se evaluó con 100 predicciones aleatorias. Es decir, que no solamente vamos a implementar la regresión Rich, también vamos a implementar la regresión Lazo y la regresión convencional, ¿no? Y esto se implementa con 100 particiones aleatorias, ¿eh? Es decir, que cada ocasión los datos que tenemos vamos a hacer 100 particiones donde 20% de los datos se utilizan para testing y el 80% para entrenamiento. Y la capacidad predictiva, en este caso, lo vamos a medir como el porcentaje de casos correctamente clasificados, es decir, de cada 100 clasificaciones, cuántas de ellas se hacen correctamente. Los resultados se resumen en la tabla 3.2. Bueno, los resultados se resumen más adelante en términos del promedio de las 100 particiones aleatorias, ¿no? Bueno, vamos a mostrar aquí cómo es que se hace el proceso de entrenamiento, utilizando la librería GLMNet. Aquí podemos observar que aquí estoy cargando los datos y aquí en DataF estoy poniendo la información fenotípica. Aquí estoy ordenando primeramente por ambiente y después por líneas. Y aquí estoy seleccionando cuál va a ser la variable respuesta, que va a ser height. Y la estoy extrayendo aquí la matriz genómica. Y aquí estoy poniendo la dimensión de la matriz genómica. Con Model Matrix para DataF que contiene el fenotipo, calculo la matriz diseño. Y aquí estoy calculando la descomposición, Eigenvalue Descomposition de la G. Y con esta información, con los eigenvectores y por la raíz cuadrada de los eigenvalores multiplicado por el traspuesto de los eigenvectores, estoy obteniendo la raíz cuadrada de la matriz G y lo estoy multiplicando por la matriz diseño de las líneas, ¿no? Y obviamente necesitamos tener la librería GLMNet para poder hacer los cálculos. Posteriormente, aquí lo que hago, vamos a hacer 100 particiones. De esas 100 particiones, en cada partición, 80% de los datos van para training y los restantes para testing. Por lo tanto, de la Y, estas posiciones que salen aquí, que son el 80%, estas van a formar el training. Y de igual manera para X, estas van a formar el training y las restantes van a hacer el testing. Por eso les pongo menos y menos. Y ya que tengo eso, vamos a especificar aquí en cb.glmnet el X-training, el Y-training y la familia tiene que ser binomial. Esto es de suma importancia para que podamos implementar la regresión logística y alfa tiene que ser igual a 0 porque queremos implementar la regresión de tipo L2 o Ridge Regression, ¿no? Y aquí estoy haciendo un grid para poder estimar el parámetro lambda. Aquí lo creé en forma manual con 5 false para poder estimar el lambda y la métrica para poder estimar y para poder estimar la capacidad predictiva va a ser asumiendo una métrica para respuestas de tipo categórica, ¿no? Después, con Predict, hago las predicciones para los nuevos datos que son del testing, del modelo ajustado. Especifico primero el modelo ajustado, después los datos nuevos que son el testing y utilizando el lambda óptimo, el lambda mínimo. Y ya después eso también lo hago para la regresión Lazo, pero en lugar de ponerle 0, ahora nada más le pongo 1 aquí. Esa es la única diferencia, ¿no? Es decir, cuando yo especifico 1, implemento la penalización tipo L1 o Lazo, y cuando pongo 0, implemento la penalización de tipo Rich, de tipo Rich, ¿no? 1 Lazo, 0 Rich, y cuando especifico un valor del alfa entre 0 y 1 es ElasticNet, ¿no? Y también especifico aquí voy a implementar la regresión convencional con GLMNet con un lambda igual a 0. Con un lambda igual a 0 y también poniendo family binomial porque quiero una regresión logística convencional, por eso pongo family binomial, pero con lambda igual a 0. Y aquí el X-train y Y-train, y de esa manera voy a implementar Lazo regression con alfa igual a 1, Ridge regression con alfa igual a 0, y la regresión logística convencional, especificando lambda igual a 0 y utilizando la función glmnet directamente, no con cb.glmnet. Y de esta manera entreno un modelo de regresión logística convencional y ya después saco sus predicciones con esto. Y al final de cuentas, esta parte del código es para ir guardando las predicciones de cada uno de los 3 métodos implementados, ¿no?
Y aquí están los resultados de las capacidades predictivas en proporción de casos correctamente clasificados. Podemos ver que bajo el método de regresión logística convencional, la capacidad predictiva fue del 72.8437,5%. Bajo el método Rich, la regresión logística Rich, el 72.40625%, mientras que bajo el método Lasso es del 72.06250%. Entonces, lo que significa esto que en términos de capacidad predictiva fue ligeramente mejor el método convencional, la regresión logística convencional, porque tiene una capacidad predictiva promedio de 72.84% de las 100 particiones aleatorias, ¿no? Esto no es nada raro. ¿Por qué? Porque recuerden, en este conjunto de datos tenemos 120 observaciones para entrenamiento, ¿no? Y tenemos 40 por 4, ¿sí? Son 120 observaciones, y la matriz diseño contiene 40 columnas, es decir, que el input tiene una dimensión de 40. Por lo tanto, estamos en el contexto de que el número de variables independientes es más pequeña que el número de observaciones, aun cuando dentro se extrae el 80% de ello. Por lo tanto, no es nada raro que la regresión logística convencional sea ligeramente mejor, pero son muy parecidas. Otra cosa que vale la pena resaltar, que la proporción de casos correctamente clasificados se tiene que entender como de cada 100 clasificaciones que hace el algoritmo, ¿cuántas hace correctamente? En este caso significa que de cada 100 clasificaciones que hace el algoritmo, clasifica correctamente al 72.84%. Significa que se equivoca en el complemento, como en alrededor del 27%, del 27%, alrededor del 27% se equivoca. Significa que de cada 100, alrededor de 72 las hace bien, pero se equivoca en alrededor de 27 clasificaciones. Significa que la máquina predictiva no es perfecta, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor necesitamos agregar más input. Déjenme abrir el código para que para que podamos platicar un poco más acerca de él. Y es el código relacionado a main 3.5, es este. Bueno, aquí están los datos. Déjenme cerrar esto. Déjenme cargar esto. Aquí estoy cargando el déjenme sesión. Déjenme ahora ver cuáles archivos hay aquí. Con esto vemos qué archivos hay disponibles. Son dos archivos, uno que se llama geno, que contiene la matriz de parentesco, y otro que se llama feno, ¿no? Déjenme ver la dimensión de esto. La dimensión tiene que ser de 40 por 40, ahí está, de 40 por 40, y la matriz de fenotipo donde está la variable respuesta, y la información de las líneas debe de tener una dimensión de 160 por 6 columnas, ¿no? Estas son 160, ¿por qué? Porque son 40 líneas estudiadas en 4 ambientes, ¿no? Déjenme poner GEAD para poder visualizar qué contiene esta matriz de fenotipo, y podemos ver que contiene la primera columna es el identificador de la línea, que se llama GID. La segunda columna, el identificador del ambiente, que hay 4 ambientes. La tercera columna es un trait, es una variable respuesta categórica. La siguiente también es una respuesta categórica. La siguiente es una variable continua. Y la última es la variable respuesta de tipo binaria, es la que vamos a utilizar. En este ejemplo. Es la que vamos a utilizar en este ejemplo. Por lo tanto, esta información fenotípica lo pasamos a esto, lo guardamos en este archivo, después lo ordenamos, primero ordenamos por ambiente y después por GID dentro de cada ambiente. Entonces aquí los datos ya están ordenados, y aquí defino como Y a height, que va a ser nuestra variable respuesta, es decir, que ahora estoy agregando una columna más a esto, y va a ser la columna de height, que va a ser la que voy a utilizar como variable respuesta. Aquí estoy, G es la matriz genómica, que como ya mencionamos tiene una dimensión de 40 por 40.
Con esto, Model Matrix de Data F, construyo la matriz diseño de G y D. Esto ya lo he explicado varias veces, es una matriz con 40 columnas, porque son 40 G y Ds, y cada columna tiene ceros y unos, uno donde está presente esa línea, en la hilera que está presente esa línea, y cero donde no está presente esa línea. Esa es la diferencia, ¿no? Y, por lo tanto, a esa matriz diseño yo le voy a agregar la información genómica. Entonces, aquí calculo la descomposición de Eigenvalue Decomposition de la matriz genómica, y después multiplico los eigenvectores por la raíz cuadrada de los eigenvalores por la transpuesta de los eigenvectores. Con esto calculo la raíz cuadrada de la matriz genómica y la postmultiplico a la matriz diseño de líneas, ¿no? Y ya que tengo esta va a ser mi input, esta va a ser mi matriz de inputs, ¿no? Y ya que tengo eso, empiezo el proceso. Aquí sample, lo que voy haciendo es, voy a generar 100 particiones aleatorias, 80% para el training y los restantes para el testing, ¿no? Y n es pues la dimensión del número de observaciones que hay en este caso. Y de esa manera voy construyendo el Y-training y el X-training, el Y-testing y el X-testing. Y después empiezo el proceso de entrenamiento, de igual manera que en regresión múltiple, utilizamos C.glmnet para entrenar y le tengo que proveer de input X-training, Y-training, familia, ahora cambia, ahora tiene que ser binomial, no Gaussian, ¿no? Y si quiero implementar Ridge Regression, alfa igual a 0, ¿sí? Y aquí en Type Measure tiene que ser class para poder calcular el lambda utilizando la métrica correspondiente para la capacidad predictiva. Y una vez que se entrenó el modelo, voy a hacer las predicciones con predict, dándole como primer argumento el modelo entrenado, que es este. Después los datos del testing para los que quiero predecir, utilizando el lambda óptimo, y también tengo que poner type class para que pueda hacer las predicciones en tipo categoría, ¿no? Binario, ¿no? Y ahora hago lo mismo con regresión lazo. Aquí le pongo cb.glmnet, le proveo el input, el X de los inputs, el Y de los inputs, family binomial. Ahora esto es lo que cambia, alfa es igual a 1. Y también esto tiene que llevarlo por default type measure class, porque se trata de una variable respuesta binaria o categórica con 2 niveles. Y las predicciones son exactamente igual. Le proveo ahora el modelo ajustado con lazo regression, el X testing, el X testing, y que los tienes que hacer con el lambda óptimo. Y cuando quiero implementar la regresión logística convencional no penalizada, lo tengo que hacer con glmnet, no con cb.glmnet. De igual manera le proveo el X training, el Y training, la family binomial, el alfa igual a 0, y sobre todo el lambda igual a 0. El lambda igual a 0 está forzando que va a entrenar un modelo con lambda igual a 0, es decir, no penalizado, ¿no? Y de esa manera también obtengo sus predicciones. Y después aquí en Arbine voy concatenando para cada uno de los 100 false las capacidades predictivas, ¿no? Y voy calculando la proporción de casos correctamente clasificados para cada modelo, para el modelo de Ridge Regression, para lazo regression y para la regresión logística convencional. Y después voy guardando en cada uno de ellos y voy a imprimir. Voy a correr todo esto para poder ver cómo va haciendo el proceso. Por ejemplo, ahorita está entrenando con la partición 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, son 100 particiones, y en cada partición se entrena con el 80% de los datos y hace las predicciones del 20% restante, y después voy guardando todas esas capacidades predictivas de cada uno de los 100 foles, y al final de cuentas voy a promediar las capacidades predictivas resultantes en los 100 foles, y con esas voy a y eso es lo que voy a reportar como capacidad predictiva de los 3 modelos que estamos implementando: Ridge, lazo y regresión logística convencional. Y finalmente, aquí lo que hago es calculo los promedios. Pueden ver acá. Para la partición 1, con Ridge Regression, se clasificó correctamente el 71.87%, con lazo regreso 68.75%, y con Ridge Regression convencional 87.5%, y así sucesivamente. Y aquí está para las 100 particiones, lo que vamos a reportar, lo que reportamos como capacidad predictiva es el promedio de todas ellas, por lo tanto calculo el promedio de cada columna, y este es el promedio. El promedio, como mencionamos, más alto es para la regresión logística convencional. ¿Y por qué? Dijimos que una explicación razonable es que
En este caso, quizá no hay mucha multicolinealidad y además el número de variables independientes es más pequeño que el número de variables que el número de observaciones. Y esto lo podemos corroborar de esta manera. Vean, la dimensión del training es esta, 128 por 40. Esa es la dimensión del training y podemos observar que tiene más observaciones que columnas, ¿no? Mientras que utilizamos la penalización, es muy eficiente la penalización, se recomienda más la penalización cuando el número de variables independientes, es el número de columnas acá, es más grande que el número de observaciones, pero en este caso todavía estamos en el contexto normal. Y si asumimos de que no hay mucha multicolinealidad, significa que con la regresión logística convencional lo podemos utilizar. Pero a diferencia de la regresión lineal múltiple, ahora la clave es especificar family binomial. Porque si no especificamos binomial, la función GLMNet nos va a entrenar un algoritmo con respuestas continuas. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Pero de igual manera, si especifico alfa igual a 0, implemento Ridge Regression. Si especifico alfa igual a 1, implemento Lasso Regression. Si especifico un valor entre 0 y 1, implemento Elastic Net Regression, ¿no? Otra cosa que también vale la pena mencionar es que en types tenemos que ponerle class. ¿Por qué? Porque ahora estamos entrenando máquinas predictivas de clasificación con 2 niveles que le llamamos máquinas predictivas binarias. Y a grandes rasgos, esta es la forma de cómo se entrenan estos algoritmos aquí en la librería GLMNet y simplemente cambiando family podemos hacer el entrenamiento adecuado. Bueno, vamos a pararle allí un ratito y más a ratito continuamos vamos a seguir con otro ejemplo más de este mismo ejemplo, incluyendo en el predictor, además de la información de las líneas, también incluyendo la información de ambientes y la interacción genotipo por ambiente para ver qué tanto más se mejoran las predicciones o empeoran. En muchos casos pueden mejorar, pero también en muchos casos pueden empeorar las predicciones, ¿no? Por lo tanto, vamos a pararle allí por ahora y continuamos con el siguiente ejemplo.